Ahora miraremos dos ejemplos de determinación del comportamiento final o del comportamiento a largo plazo de funciones exponenciales. El comportamiento final describe el valor de la función o el valor, y como x se acerca a la izquierda o como x aproxima del infinito negativo, y como x se aproxima el derecho o x aproxima del infinito positivo, tenemos que determinar primero el comportamiento final de f de x es igual a 3 por 2 a la potencia de x, 10. Primero tenemos en cuenta que x se aproxima al infinito positivo. O el hace x se aproxima al infinito positivo mirando la función aviso como el exponente en la base 2 se está haciendo más grande, y por lo tanto los valores de la función son más grandes y más grandes, por lo tanto f de x se aproximará al infinito positivo. Podemos verificar fácilmente este gráfico. A medida que x se acerca al infinito positivo, avanzamos hacia la derecha a lo largo de la función, de modo que x se acerca al infinito positivo. Aquí estaremos moviendo en esta dirección, y avisar cómo aumentan los valores de función o los valores, y sin límites y por lo tanto f de x se aproxima del infinito positivo. Ahora vamos a considerar x acercarse al infinito negativo. O el hace x enfoques aviso de infinito negativo como los exponentes en la base 2 ahora son negativos y se hacen más pequeño, lo que significa 3 por 2 para la potencia de x se acerca a 0 y desde 0, 10 igual menos 10, como x se aproxima del infinito negativo f de x enfoques menos 10, si miramos este gráfico, a medida que x se acerca al infinito negativo, estamos moviendo a lo largo del gráfico. Entonces, a medida que avanzamos a lo largo del gráfico, podemos ver que los valores de la función se acercan a menos 10 y por tanto como x se aproxima del infinito negativo f de x aproxima menos 10. Que también significa que esta función exponencial tiene un asinto horizontal de igual menos 10. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Aquí tenemos f de x igual menos 2 por 0.5 levantado a la potencia de x más 5. Otra vez, consideraremos primero cómo x se aproxima al infinito positivo. Así que x se aproxima del aviso de infinito positivo como tendríamos 0.5 aumentado a un exponente mayor y mayor, pero cada vez multiplicamos por medio el valor se hace más pequeño por lo que este primer producto se apoya a 0, y por tanto el valor de la función se aproximará a 0 más 5 o 5. Mirando este gráfico, a medida que x se acerca al infinito positivo, nos estamos moviendo hacia la derecha a lo largo de la función. Y podemos ver a medida que nos acercamos a la derecha, los valores de la función se acercan al positivo 5. ¿Qué significa que tenemos un asíntoto horizontal de igual 5 por esta función exponencial y ahora cuando x se aproxima al infinito negativo, podría ser un poco más difícil de decir. Pero si levanta una fracción a un exponente negativo, y ese exponente se hace más pequeño, y más pequeño el valor de eso se aumenta más así que este número se está haciendo más y más grande pero lo multiplicamos por un número negativo. Entonces, esto se está acercando al infinito negativo. Mirándolo en la gráfica a medida que x se acerca al infinito negativo, nos estamos moviendo a la izquierda a lo largo del gráfico. A medida que nos movemos hacia la izquierda, podemos ver que los valores y o los valores de función están disminuyendo sin límite y, por lo tanto, a medida que x se acerca al infinito negativo, f of x aproxima del infinito negativo. Por lo tanto, que dudo sobre el comportamiento final o el comportamiento a largo plazo, siempre recomiendo analizar el gráfico para estar seguro del comportamiento. Espero que hayas encontrado esto útil.